Hola a todos, un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Hoy de nuevo desde Cultivando al Ser y hoy con dos maravillosos invitados con quienes vamos a tratar un tema fundamental para nuestra agricultura. Pero primero permítanme los saludo. Andrés, muy buen día, nuestro vicepresidente de Yara. También Juan José, buen día, mil gracias, gerente de Precisagro, muy gentiles por atender esta invitación. Entonces, empecemos en nuestro videoblog Cultivando al Ser y creemos que definitivamente necesitamos que las personas que hoy o en el momento que nos vean conozcan la verdadera capacidad de abastecimiento que tienen las empresas que están en el país ofreciendo los fertilizantes. De verdad la experiencia ya y las pruebas ácidas nos han demostrado que podemos dar el abastecimiento. ¿Cuáles? Nada más ni nada menos que la pandemia, también la crisis de Rusia y Ucrania, con Ucrania, así que no tuvimos desabastecimiento en ese tiempo y hoy a veces suenan voces, ¿será que vamos a tener desabastecimiento de fertilizantes? Por favor, permítanos que hoy conozcamos esa situación de abastecimiento de fertilizantes en Colombia. Adelante, por favor, Andrés, primero y luego Juan José. Gracias. Sí, María Elena, muy buenos días y Juan, muy buenos días también y bueno, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, sobre el abastecimiento de fertilizantes, ¿qué te podemos decir desde Yara? Digamos que por supuesto que siempre es una preocupación, digamos, en general, no solamente para Colombia, sino en general para las regiones, sobre todo lo que tiene que ver con conflictos, ¿no? Digamos, hace poco estábamos al borde de una guerra muy importante en el mundo, el conflicto entre Israel e Irán, que efectivamente causó una disrupción no solamente en volatilidad en los precios, sino también en el suministro, especialmente de gas hacia Egipto, que es un gran productor de nitrógeno, especialmente de urea, e Irán también tomó la decisión de parar sus plantas, su producción, y ahí hay alrededor de 8 millones de toneladas de urea principalmente, ¿no? Estos conflictos, digamos que generan un impacto importante. Ya se retomaron obviamente las producciones de estos dos países. Sin embargo, digamos que queda en el ambiente esa firmeza en los precios, ¿no? Los precios de nitrógeno, el fósforo también ha pasado también, digamos, no por este tema de guerra, sino más bien por oferta a nivel global. China, digamos, de alguna forma sigue con las restricciones a su exportación y China es un gran oferente para el mundo, ¿no? Entonces crea un desbalance entre oferta y demanda, lo que hace, pues obviamente, que el fósforo pues tenga la firmeza que ha tenido en los últimos meses. El potasio, que no tiene, digamos, no tiene digamos, esta volatilidad tan grande como la ha tenido el fósforo, o estos problemas que ha tenido, digamos, el nitrógeno. Sin embargo, la demanda también ha jalado un poco hacia los precios hacia arriba. En general, ¿qué podemos decir? No hay, a pesar de los riesgos que hay en el mundo, que particularmente nosotros creemos que siguen, es decir, por ejemplo, el conflicto de Rusia-Ucrania sigue, y eso hace que por lo menos los costos de la energía sean altos para Europa, ¿no? En general. Digamos, este tema para nosotros es de monitoreo constante, por supuesto. El tema de los conflictos no los podemos evitar, sin embargo, hoy te puedo decir que no hay desabastecimiento en general para Colombia, que es digamos, el tema que nos trae acá. El abastecimiento continúa, puede ser que haya, y lo que hemos visto es, si hay volatilidad en los precios, como lo venía yo diciendo, sin embargo no hemos visto ningún problema en términos de desabastecimiento. Lo primero, hay que recordar que Yara tiene una planta de producción en Mamonal, una planta de producción de amoníaco con la cual se hace NPK, tenemos 300.000 toneladas. Estamos expandiendo la planta para el próximo año, más o menos en abril, ya tener 80.000 toneladas más de NPK.
en Colombia, es planta de producción para Colombia, para el mercado colombiano. Aparte de eso, tenemos una planta de producción de nitrato de calcio de 100.000 toneladas más. Tenemos una capacidad de recibir por el Atlántico, de recibir por el Pacífico. Yara es una empresa global que tiene más de 26 plantas y tenemos materia prima de escala global también. Lo que te quiero decir con esto es, Yara tiene la capacidad de responder al mercado colombiano. Lo hemos tenido, como tú lo nombraste muy bien, desde la pandemia hasta el día de hoy, sin ningún inconveniente. Digamos que, y con esto termino, es la gran ventaja que tenemos nosotros hoy en día es que tenemos una amplia gama también de proveedores de materia prima para nuestra planta con la producción local y que hoy en día es descarbonizada, adicional, ¿no? Que es un plus que tenemos para el mercado colombiano. Gracias, Andrés. Juan José. Bueno, yo creo que el abastecimiento, o bueno, primero creo que acaban de dar una buena descripción de algunos factores que afectan y que de alguna manera nos da un miedo al abastecimiento, de lo que puede haber. Yo creo que en este momento Colombia está bien abastecida. Colombia es un mercado de unos 2 millones de toneladas. A mayo este año se habían importado más de 1 millón, casi 1.100.000 toneladas. Esto es la cifra más alta para ese periodo de los últimos 5 años. Y casi es por encima del 18% más que el año pasado. O sea, en este momento Colombia tiene inventario local. Inventario, además, no solamente está este inventario, empresas como nosotros, pues tenemos a lo mejor inventario para 3 meses y luego tenemos inventario en el mar o ya comprado de otros 3 meses. Hay una gran cantidad de producto que viene. El mercado en Colombia, hay muchos jugadores, es un mercado extremadamente competitivo. Hay 12 empresas que importan más de 30.000 toneladas. Es una cifra muy importante que describe la alta competencia que hay. Y otra cosa que tiene Colombia es que tiene un potencial de crecimiento muy grande, que la empresa lo vemos, y estamos preparados para ese crecimiento que viene. Entonces, en ese crecimiento, pues nos lleva también a tener una capacidad ociosa, una capacidad de más como industria, estas dos empresas, para hacer mucho más de lo que estamos haciendo en este momento. Estamos preparados para ese crecimiento y ahí estamos. Pues miren, realmente quisiera que ustedes aquí me ayuden a ratificar ya de boca de empresarios tan representativos como son ustedes del sector fertilizantes, que definitivamente la producción, la operación que hacen las empresas en Colombia es valiosísima. Realmente tenemos que valorar como Colombia, eso hasta lo he escrito en algunas salidas del Cultivando al Ser, que hay plantas de producción, que hay plantas de formulación, pero hoy ustedes podrían ayudarnos a caracterizar cómo funciona ese mercado de fertilizantes, cómo, para que todos imaginemos mentalmente cómo opera esa logística, los tiempos de importación, ese músculo financiero para valorar que gracias a toda esa operación es que definitivamente hoy podemos seguir dando ese parte de tranquilidad, hay abastecimiento porque hay operación, inversión en Colombia y por eso tenemos que estar muy atentos de procesar esta información de ustedes. Adelante, por favor, Juan José esta vez y luego Andrés. Sí, en el funcionamiento del mercado, las empresas comenzamos con planes de demanda. ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Qué es lo que... Y estamos posiblemente viendo 12 meses hacia adelante, viendo 18 meses hacia adelante y vamos planificando. Y en un momento determinado, pues podemos estar viendo lo que vamos a comprar, lo que vamos a estar consumiendo dentro de 3, 4 meses. Como comentaba antes, tenemos un inventario a mejor ya que estamos usando, tenemos un inventario en tránsito y estamos planificando lo que pasa hacia adelante. Estamos viendo diferentes escenarios
y trayendo lo que el mercado necesita. También vamos viendo diferentes cultivos. Cada cultivo es diferente, tiene requerimientos diferentes, algunos más de unos elementos, otros más de otra, y vamos haciéndolo. Entonces, en ese tránsito, de primero una parte de planificación, luego toda la parte de logística, de descarga. Tenemos que tener también capacidad de recepción, una capacidad de almacenamiento importante que tenemos las empresas. Y esa planificación, no solo lo que tenemos ahora, sino lo que nos va a llegar. Tenemos que ir planificando y a veces ocupamos incluso algunas bodegas externas. Dentro de este trabajo de fertilizantes, las plantas, nosotros tenemos también 2 plantas, una en Yotoco, otra en Barranquilla. Vamos haciendo fórmulas, la mayor parte son fórmulas a la medida de cada cliente y de cada cultivo. Vamos agregando un valor, no solamente de nutrir a la planta, sino nutrir a la planta de una manera adecuada. ¿Qué más te diría del funcionamiento? Importantísimo también como empresas, damos financiamiento a agricultores, damos financiamiento a proveedores, realmente somos a distribuidores, somos un jugador súper importante en este sentido. Y yo creo que básicamente todas las empresas de la industria trabajamos de una manera bastante similar. Adelante, Andrés. Gracias, Juan. Sí, pues el mercado de fertilizantes responde a las necesidades, obviamente, del sector agro en Colombia. Siempre hemos hablado del gran potencial que tiene el agro en Colombia, hablando de 40 millones de hectáreas como potencial, y el poco uso que hacemos realmente de ese potencial, ¿no? Unos hablan de 5 millones, de 7 millones de hectáreas sembradas en general, depende de los años, pero cuando tú miras, no sé, los últimos 10 años o 15 años, realmente las áreas sembradas son más o menos las mismas. Y el mercado de fertilizantes en términos del volumen se comporta más o menos igual, ¿no? Lo que decía Juan al principio, son más o menos 2 millones de toneladas entre lo que se produce y se importa. Hay un consumo que puede variar desde 1.5 hasta 1.8 millones de toneladas de fertilizante. Como lo digo, depende de los años. Este año, por ejemplo, ha sido bastante lluvioso, sobre todo en el segundo trimestre, y eso afecta la fertilización sin duda alguna. De ese 2 millones, calculamos que el 60% es nitrógeno y el resto pues es potasio y fósforo. Una cosa importante también es, digamos, lo que pasa en general desde los puertos. Tenemos una capacidad de recepción interesante en Colombia. Nosotros podemos recibir fertilizantes en Colombia por Cartagena, como lo hacemos en Yara, tenemos puerto propio. Lo podemos recibir por Barranquilla, lo podemos recibir por Santa Marta, hablando sobre la costa atlántica. Hay una gran posibilidad de que en el futuro mediano se pueda recibir por el nuevo puerto Antioquia en Urabá, lo cual, digamos, podría ser una gran oportunidad, sobre todo para el occidente colombiano, eje y centro del país. Se recibe por Buenaventura, prácticamente, lo que viene por el Pacífico, y eso da una ventaja enorme para Colombia, dado que pueden venir de China, de Europa, por el Atlántico, en fin, eso da una enorme posibilidad. Ahora, yo diría que sobre el mercado, un poco para redondear el mercado de fertilizantes, nuestro problema no está en la recepción debido a puertos, sino en el desplazamiento a los centros de consumo. Los fletes realmente son caros cuando tú comparas los fletes colombianos contra otros países muy cercanos, pues estamos muy caros. Un flete de Europa a Cartagena puede estar, no sé, en $40 tonelada, pero si tú quieres llevarlo desde el norte del país, desde la costa hacia los llanos orientales, puede estar en $60, ¿no? Es una locura pensar que sale más costoso el flete terrestre que el flete marítimo,
y ese es un gran desafío que tenemos para el país. Es decir, tenemos 3 cordilleras, eso es importante tenerlo en cuenta, pero diría yo que casi el 100% del transporte a los centros de consumo se hace vía terrestre. Y ahí tenemos un riesgo enorme, digamos, desde el punto de vista interno, y es qué pasa con el diésel, qué pasa con la disponibilidad de transporte, los paros. El año pasado creo que alguna carretera en el país cada día estuvo bloqueada, y eso afecta el uso del fertilizante, porque a veces el fertilizante más caro es el fertilizante que tú no tienes. Eso es un desafío que tenemos hoy en día como país, que tenemos que algún día poder resolver para que la agricultura pueda prosperar. Gracias, Andrés. Definitivamente son muchos los retos y aquí yo creo que es muy importante, de viva voz de los empresarios de fertilizantes de Colombia, entender primero parte de tranquilidad, tenemos abastecimiento. Segundo, aquí con esta caracterización del mercado, gracias a ese músculo de trabajo financiero, logístico que ustedes tienen y las demás empresas afiliadas a Procultivos, pues vamos a garantizar este año abastecimiento y la producción local hay que valorarla. Pero entonces vamos ahora hacia el futuro y entonces voy a enganchar esos 6, 7 millones de hectáreas que hay en producción. Dediquémonos a que sean más productivas, alimentándolas mejor. Las plantas de los cultivos necesitan una mejor alimentación y ese es un desafío también importante. Mientras solucionamos todos esos aspectos, país, infraestructura, esos fletes, tú tienes razón, nos deja fuera de competitividad y demás, pero en el entretanto, yo sí quisiera cerrar con un mensaje al país, porque vamos a tener insumos, vamos a tener fertilizantes que son tan importantes para la nutrición de las plantas. Confiemos en el sector empresarial que abastece esos fertilizantes, pero ¿qué mensaje le dejamos para nuestra agricultura en función de la fertilización inteligente? Andrés primero, Juan al final. Okay. Bueno, yo les diría que como siempre que sigan confiando en nosotros, que sigan confiando en Yara. Hemos invertido $100 millones en los últimos 4 años sobre 2 proyectos importantes. Uno, la expansión de la planta de Cartagena, que como lo indiqué al principio, es una planta para el país, es una planta que produce, de las 26 que tenemos, es una planta que produce para Colombia a partir de amoníaco. Podemos importar o producir a través de gas natural. El segundo proyecto que tiene que ver obviamente con la producción de Cartagena es que el 100% de la producción de Cartagena está descarbonizada, es decir, lo que hicimos fue sacar el 60% de huella de carbono de nuestros fertilizantes. Esos son 500.000 toneladas de CO2 equivalente sin subir los costos de producción para los agricultores. Es decir, hoy en día tenemos abastecimiento suficiente. Hoy en día está descarbonizado. Tenemos una planta también por el Pacífico, al igual que lo tiene Juan en Yotoco, que tiene una capacidad productiva de 400.000 toneladas. Es decir, hoy en día Yara tiene una capacidad instalada de más de 1 millón de toneladas. Tenemos convenios globales, tenemos la escala de las otras 25 plantas para poder surtir el país también, como lo hemos hecho a través de todas estas décadas, sin ningún inconveniente. Juan, adelante. Gracias, Andrés. Bueno, fertilizantes, yo diría que lo primero, lo que no se mide, no se puede mejorar. Si yo hablara de fertilizantes, a los productores recomendaría que hicieran análisis de suelo, análisis de tejido, análisis de solución y le dieran al cultivo lo que realmente requiere, que se vayan a fórmulas específicas para cada cultivo, para cada etapa fenológica. Realmente tenemos mucho que aportar y alejarnos un poquito de lo tradicional. Sin tener que invertir más, podemos producir muchísimo más. No, pues definitivamente ha sido un muy productivo conversatorio, además en un tema tan importante para el corazón de la sanidad de los cultivos, pues la fertilización, es alimentar los cultivos. Yo les agradezco a ustedes porque definitivamente tenemos que tener parte de tranquilidad, hay abastecimiento, valorar toda la capacidad instalada que tienen las empresas de fertilizantes en Colombia y la operación que hacen, pero también
enfocarnos todos en ese reto de usar mejor toda esta provisión de insumos en nutrición para que las plantas sean más productivas y logremos esa agricultura sostenible que todos deseamos en el corto plazo. Mil gracias, Andrés, Juan José, por esta participación, y a ustedes. Muy pronto volveremos con, yo creo, otra etapa, porque aquí quedaron muchos temas en el tintero. El tema de competitividad y aún así todo lo que hacemos en fertilización en el país y demás. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Estén muy bien, por favor. Gracias. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao. Adiós.